Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estén. Muy bien, chicos y chicas, estamos comenzando una nueva serie que va a ser el estudio de parábolas. Evidentemente tenemos un número de parábolas ya subidas en el canal, tenemos la parábola del hijo pródigo en diferentes estudios, tenemos el trigo y la cizaña. Tenemos la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida. Hay diferentes parábolas que ya están puestas en el canal y tenemos toda una lista de reproducción con parábolas o las señales de uno de los evangelios que se supone que no tiene tantas parábolas, que es el libro de Juan o el Evangelio de Juan. Y ya lo tenemos subido, así que podéis ya empezar a estudiar parábolas o señales del libro de Juan, que lo tenemos en el canal. En el día de hoy vamos a comenzar con una de las parábolas más famosas. No es la más famosa, creo que hay otras más famosas que esta, pero es una de las más famosas y es la parábola del segador, que se encuentra en Mateo 13. Mateo 13, de hecho, tiene bastantes parábolas y vamos a extraer algunas de ellas en esta serie de parábolas. Si venís conmigo, vamos a leer la parábola y es una de estas parábolas que además nos da la interpretación o de los símbolos de esta parábola. Entonces tenemos Mateo 13 y dice lo siguiente desde el principio. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y luego Jesús nos da la explicación de por qué usa parábolas. Fijaros, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Fijaros que cuando da la explicación de por qué las parábolas, lo da en el contexto de la parábola que acaba de decir. Fijaros que cuando tú pones una semilla en buena tierra, por una semilla te puede dar 30, te puede dar 70, 60 o te puede dar 100. El que tiene esa semilla en buen campo, el que tiene, recibe más. Ahora, el que no tiene, aquello que le ha caído, bien sea en el camino, bien sea en las rocas, bien sea en las espinas, aquello que recibe, incluso lo que recibió, perece. O perece por los pájaros del camino que se lo comen, o perece por el calor sobre la roca que lo consume, el no tener raíz, o perece, tenía, pero lo poco que tenía, perece. Porque está hablando en el contexto de la palabra de Dios que no es recibida o que sí es recibida. Porque a cualquiera que tiene, recordad que está hablando en el contexto de la parábola que acaba de decir. Cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. ¿Cuánto más? Nos ha dicho en la parábola, 30, 60 o 100 veces más. Pero al que no tiene, no hay algo en ello no hay algo en él en ese momento que para recibirlo. Lo que tiene, que es aquella semilla que le ha caído encima, incluso esa semilla se le va a quitar.
le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿No es su intención sanarlos? Sí. Y sin embargo, esparce la palabra y dice, para que sus ojos queden cerrados. ¿Para eso lo hace? ¿Para que sus ojos se cierren? Yo te voy a dar la parábola no porque quieras que seas salvo, sino para que se te cierren tus ojos, se endurezca tu corazón y no seas sanado por mí. Eso es la intención original. Pero bienaventurados nuestros ojos porque ven y nuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pues si no lo oyeron muchos profetas y si no lo oyeron muchos justos, aún no estaban sanados porque su corazón todavía estaba endurecido. Profetas y justos. Con esa introducción nos dice la explicación de la parábola y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, nos acaba de hablar de aquellos que oyen y no la entienden. ¿Por qué no la oyen y no la entienden? Porque su corazón está engrosado, su corazón está endurecido, sus ojos están encegados, son justos y profetas y sin embargo no escuchan, o escuchan pero no oyen. Ven pero no ven. Ven pero están ciegos. Fijaros, el primero de las situaciones. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿cuántos de vosotros levantan la mano en pantalla? ¿Cuántos de vosotros pone, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón? Pues es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuántos de ustedes pone, viene el malo en vuestra Biblia? Ok. Esa palabra es poneros. En griego, poneros. Y la referencia en la concordancia Strong's es G4190. Cuando tú la lees, viene el malo, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Viene Satanás. Viene el demonio. Ok. De hecho, en inglés dice, viene the evil one. No solo, no, the evil one es, pues eso, el maligno. Viene el maligno. La palabra poneros no es maligno. Es lo siguiente. Viene lo endurecido, un caminar duro. Fijaros que está hablando del camino. El camino normalmente está compactado. Las cargas laborales, presiones por trabajo, por responsabilidades, incluso presiones por enfermedad, por ceguera, por dolor o por problemas alrededor tuyo. Esa es la palabra. No está hablando de un ángel caído que viene, sino que tienes una responsabilidad. A ver, un momentito. A Pilatos le llegó la palabrita, le llegó, le habló Jesús a Pilatos directamente, y es como que es una semilla que cae en el camino. Y sin embargo, tiene presiones ¿de qué? De su responsabilidad laboral. ¿Cuál es la presión de su responsabilidad? De su cargo. De las presiones de los fariseos que le están diciendo, si le dejas libre, no vas a ser amigo de César. Si vamos a ir y nos vamos a chivar a César, le vamos a decir que le has dejado libre cuando es un enemigo del reino, etcétera, etcétera. Él le quiere dejar libre. Él, de hecho, le pregunta, ¿qué es la verdad?
Pero las presiones de su cargo, le hace que deseche esa palabra y entregue a Jesús a ser crucificado. A ver, aquellos que la palabra estaba siendo presentada delante de ellos, cuando Jesús, la palabra viva, está presentada delante de Jerusalén, y le preguntan al pueblo, ¿qué hacemos con este? ¿Qué dice el pueblo? ¿Acepta la palabra o desecha la palabra? Fíjate que han visto milagros, han visto a Jesús hablando con autoridad en el templo, le han visto caminar por las calles y cómo los líderes no le podían ni tocar. Y sin embargo, ¿qué hacen? Crucificarle. Desecharon la palabra. Ahora os voy a decir una cosa. De esa misma gente, de esos mismos fariseos, en el libro de Hechos, no solo en el capítulo 2, sino en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Hechos, nos dice lo siguiente, que a través de la predicación de los apóstoles, muchos de los fariseos creyeron. Espera un momentito. Pero si son los fariseos que rechazaron la palabra porque su cargo, las presiones institucionales, se supone que es lo que tenían que hacer, no querían perder sus intereses, las cargas de su ocupación, las cargas de su ceguera espiritual, les hace rechazar. Y sin embargo, pasa un tiempo, Pedro predica y nos dice, y muchos de los fariseos creyeron. Son los mismos fariseos que dijeron crucificarlo y ahora están creyendo. Pero un momentito, que se puede ser camino toda la vida. ¿De quién es el camino? Del sembrador. Oye, ¿y la zona donde están las piedras de quién es? Del sembrador. ¿Y la zona donde están los espinos de quién es? Del sembrador. ¿Y la tierra buena? Del sembrador. ¿Y vosotros creéis que esa tierra buena es buena porque el sembrador no la ha arado? El sembrador ha arado esa tierra. El sembrador ha roto esa tierra. Ha hecho que la tierra esté ahora blandita y suave. Y la ha ido arando y quitando las piedras que iban surgiendo. A ver, un momentito. Que tenemos al rey Agripa, al que Pablo le está sembrando la palabra, y su cargo, su posición, el hecho de que tiene que defender un estatus, etcétera, etcétera. Agripa, en el libro de Hechos 26, le dice a Pablo, uy, casi me convences. Y deja a Pablo y se va. Deja a Pablo y se va. ¿Y se va a dónde? ¿Dónde está en ese momento el rey Agripa? En ese momento el rey Agripa está en un suelo compactado donde tiene la presión, donde tiene sus cargas, laborales, sus responsabilidades de cargo que él siente que tiene que defender, etc. Y expulsa la palabra. La tiene ahí, pero expulsa la palabra. Sin embargo, ¿qué ocurre después con el rey Agripa? Meses después, años después, ¿qué ocurre después? ¿Uno permanece camino siempre? Ahora os voy a decir una cosa, en vuestras vidas, quiero ver vuestras manos, porque cada uno tiene su diferente testimonio, pero en vuestras vidas, ¿vosotros reconocéis en vuestras vidas, alguna vez en vuestras vidas, cuando alguien os vino a mostrar a Cristo y vosotros dijisteis, sí, pero no gracias? ¿Alguno de ustedes? ¿En algún momento en vuestra vida, sí, pero no gracias? Ok, entonces erais camino. ¿Erais camino antes? Mi abuela decía, hijo, yo nací católica y moriré católica. Pero sabes que eso no es la realidad en el corazón humano. La realidad en el corazón humano es que la vida te va rompiendo el suelo de una u otra manera. Las circunstancias, hay momentos en los cuales te endureces, hay momentos en los cuales
se te cae todo y eres humillado y se te rompe el suelo, las estructuras, etc. Okay. Sigamos adelante. Primero, una de las cosas que hemos mostrado es que cuando viene el maligno, la palabra maligno no está hablando de que viene Satanás. No es una personificación de un ángel caído. Viene la dureza, las cargas, las presiones de una posición. Nicodemos es el ejemplo perfecto. Porque Nicodemos invita a Jesús de noche porque tiene unas presiones de su cargo como parte del Sanedrín que no quiere que nadie le vea. Y sin embargo, ¿qué ocurre con Nicodemos después de que pasa un tiempo? Finanza a la iglesia, es el que está en la cruz y es el que ayuda a José de Arimatea a bajarlo de la cruz. Pero en un principio, en la primera reunión, ¿qué hizo con esa semilla? Ok. La coge pero la aparta. Ok, seguimos la siguiente. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ejemplo claro, Pedro, Señor, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo, como el anuncio del Jeep, de aquí al fin del mundo. Y resulta que entra en la casa, en el patio del sumo sacerdote, hay una sierva del sumo sacerdote que le reconoce el acento y le dice, tú eres uno de ellos. ¿Y cuántas veces le niega a Jesús? 3 veces. 3 veces le niega a Jesús. Pero si había recibido la palabra con gozo, había dicho, Señor, yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré, yo nunca te traicionaré. Te pueden traicionar otros, pero yo nunca. Vino la persecución y ¿qué pasó con Pedro? Uy, y lo niega y dice que encima dijo groserías de su boca para que esto fuera claro que no era discípulo de él. Ah, pobre Pedro, se perdió. ¿Se perdió? Espera, que Pedro en un momento en su vida le vino, estaba en una situación en la cual tenía piedras alrededor. De hecho, el nombre Pedro es piedra rodante. Pero es el mismo Pedro que predica en el Pentecostés. Oye, ¿qué ha pasado si es el mismo Pedro? Porque cuando echa la semilla en todas las etapas de la vida de Pedro. En todas las etapas de la vida de Pedro. Incluso dentro de esas etapas, sabemos por Pablo que Pedro estaba comiendo con los gentiles. Ya años después. Ya era un apóstol, ya era reconocido, ya era parte del movimiento de la reconciliación. Y sin embargo, cuando escucha que vienen judíos de parte de Santiago, de Jerusalén, viene un poquito de presión, viene a ver qué me van a decir, viene, etcétera, 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 actúa como camino y actúa como pedregal. Y se va a comer como los judíos. Y Pablo le dice, pero si antes estabas comiendo como los gentiles. Y ahora que ves que vienen los judíos, te vas. Pedrito, ¿qué eres? ¿Camino? Pedrito, ¿qué eres? ¿Pedregal? Ahí va. Que hay momentos en nuestra vida en la cual podemos ir para un lado o para otro. Sabemos de Juan Marcos. Juan Marcos quiere seguir a su tío Bernabé y quiere seguir al gran Pablo. Pero cuando se pone la cosa difícil, Juan Marcos dice, yo me voy de aquí, me voy con mi mamita. Se va con la mamá. ¿Por qué? Porque vino la persecución. Pero es el mismo Juan Marcos que después pide volver de vuelta. Es el mismo, pide volver de vuelta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que ya no están Perdegales? Hay una semilla que está germinando, ¿dónde? En Campo Bueno, de la misma persona. Ahora, Pablo le sale un poquitito de camino endurecido de su corazón y le dice a Bernabé, no, que no venga, que nos dejó abandonados. ¿Qué le acaba de salir al Pablo? Le acaba de salir un poquitito de su Saulo antiguo cuando su corazón era duro. Porque hay partes todavía en el terreno
que están compactados. Y al final de la historia, en 2 de Timoteo, en segunda de Timoteo, al final de la historia, nos dice que Pablo está pidiendo por Juan Marcos, porque es bueno para él, para su ministerio. Fijaros, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Uno puede decir, bueno, el ejemplo más claro es Judas, pero Judas murió, Judas falleció. Judas murió y falleció no por dinero. Judas murió y falleció porque nadie le fue ahí a decir que Dios le había perdonado. Porque la traición de Judas es exactamente igual que la traición de Pedro y exactamente igual que la traición de cualquiera de los otros apóstoles. Judas pereció porque no tenía la esperanza de que Dios le pudiera llegar a perdonar. Judas se suicidó por su cosmovisión de Dios, por cómo él veía a Dios, de que Dios no le iba a perdonar de ninguna manera. El hombre rico, el joven rico le va a donde Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para ganar el cielo? Y Jesús le dice, vende todo y dáselo a los pobres. Y él baja la cabeza porque tenía mucho. Y no escuchamos más de él. Pero nos dice que es joven. ¿Sabes que muchos de nosotros padres miramos a nuestros hijos cuando tienen 20 años o cuando tienen 25 años o cuando tienen 28 años y decimos, ay, nuestro hijo se va a perder. Nuestro hijo, fíjate las decisiones que está haciendo. Yo suelo decir a los padres, ¿cuántos años tiene tu hijo? 28. 28 años, está en el capítulo 28. ¿Tú sabes lo que va a ver, lo que va a ver en el capítulo 29 de su vida? ¿Tú sabes lo que va a decir el capítulo 30 de su vida? ¿Tú sabes lo que va a decir el capítulo 45 de su vida? No. ¿Cuántos persiguieron las riquezas, rechazaron a Jesús y a día de hoy no están persiguiendo las riquezas? Ahora están bendiciendo a la gente. Y es la misma persona. Es la misma persona. Fijaros la última. La última cae en buen suelo. ¿Okay? Cae en buen suelo, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Ahí es donde el Señor nos quiere llevar. Nos quiere llevar a eso. ¿Alguna vez habéis visto fotos o habéis estado presentes en lugares donde 10 años atrás era un pedregal? Y vas hoy y hay trigo o hay papas o hay un montón de cosas plantadas. Y era un pedregal. Gente que construye su casa y alrededor de la casa están todos los escombros de los ladrillos, etcétera, todo compactado porque han traído la grúa, han traído maquinaria, todo está compactado. Y sin embargo, unos años más tarde están plantando lechugas alrededor de la casa y estaba todo compactado. Okay. Os voy a poner los 4 juntos. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Un hombre en una posición de cargo, con sus responsabilidades y con las expectativas que tiene su cargo, de ser el mayor monarca de la historia, de ser el más reconocido históricamente. Su nombre, Nabucodonosor. Hay una luz de la palabra del Evangelio, porque estos jóvenes, a quienes este monarca, Nabucodonosor, les ha matado la familia, están ahí para servirle. Rey vive por siempre. Estos son jóvenes judíos que Nabucodonosor les ha matado la familia. Y sin embargo, están ahí para servirle. Y en ese proceso, a través de un milagro o algo que podría ser considerado en la época un milagro, una persona que se supone que estaba comiendo una dieta empobrecida,
acaba siendo 10 veces más listo que el resto. Daniel y sus 3 amigos. Y Nabucodonosor aplaude un poquitito. Perfecto, ok. Estos 4 que sean parte darles todo el entrenamiento y que sea parte de mi consejería. Ya está. Poco más. Porque Nabucodonosor estaba duro. Capítulo 2. Nabucodonosor tiene un sueño. Pero ¿sabes qué? Cuando analizamos los sueños, la primera persona que sabe o sospecha lo que el sueño significa es aquel que lo ha soñado. Cuando Nabucodonosor está pidiendo que alguien le interprete el sueño es porque ya está sospechando que su reino va a caer. Ya está sospechando de que su imperio va a caer. Lo está sospechando. Por eso cuando Daniel le da la interpretación de su sueño, no solo el sueño, sino también la interpretación, Nabucodonosor sabe, esta es la interpretación. Algo ya le decía por dentro que era así. Entonces, en ese proceso de descubrir cuál es el significado de su sueño en el capítulo 2, ese poder, esas riquezas, ese aferrarse a su posición, etcétera, está influyendo cómo va a reaccionar de ahí en adelante. Daniel le da la respuesta de su sueño, pero esa palabra es como que cae entre los conceptos de riqueza. Este eres tú, este es tu reino, pero luego va a venir otro reino que va a ser Medo-Persia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay espinos, hay conceptos en Nabucodonosor. Alaba el nombre del Señor, lo coge con gozo. ¡Wow! Lo que ha pasado aquí. Pero enseguida lo abandona. Tanto es así que luego se quiere aferrar a esas riquezas e introduce el proceso de la persecución y precisamente quiere testear a la gente su lealtad y testea a la gente a través de persecución. Pone espinos alrededor de esa gente. Va a poner espinos alrededor de los 3 amigos de Daniel. Va a poner persecución. Y después de que les dice, o adoráis a la imagen, o sois tirados al fuego, resulta que hay 3 que no adoran a la imagen, que sobreviven, que les muestran, que les siembran en su corazón a Nabucodonosor semillas. Y entre esas espinas se levantan algunos que resisten resisten, digamos, esa persecución. La semilla que estaba plantada en todos los otros perece porque sucumben a la persecución, pero no en 3. Y recuerda que cuando hay 3, ahora ya hay 30 semillas que te generan, o 60 semillas que te generan, o 100 semillas que te generan. Y ahora estos 3 amigos están generando semillas, ¿dónde? ¿En el corazón de quién? Del que se queda alucinado con la experiencia de estos 3 en el fuego, que es Nabucodonosor. Capítulo 4. La conversión de Nabucodonosor. Porque en el capítulo 4, su suelo está totalmente roto. Está comiendo con las bestias, con los animales del campo. Que nos viene muy bien para el suelo, ¿sabes por qué? Porque ellos hacen caca, es abono y es perfecto para el campo. Le vino genial a Nabucodonosor. Es la misma persona. Nabucodonosor es la misma persona que la semilla cayó cuando su corazón estaba compactado como el camino. Cayó cuando su corazón era un pedregal. Cayó con los aspectos de las presiones y las persecuciones, etc. Y la semilla cayó cuando estaba ya esa tierra rota y arada. Es la misma persona. Es la misma persona en Pedro. Es la misma persona en Saulo. Podemos ver que Saulo era un camino compactado y duro. Quería matar a todos. Podemos ver que
hay una semillita que a través de Esteban y el sacrificio de Esteban y el apedreamiento de Esteban, como que, pero se la sacude y va y persigue y mata y asesina, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos a Pablo como un campo que está siendo roto, 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 y arado, y arado, y arado, y sembrado, y sembrado, y sembrado, y sembrado de vuelta, y sembrado de vuelta, y sembrado de vuelta, y sembrado de vuelta, y roto más, hasta que produzca fruto. ¿Por qué? Porque ese campo tiene un dueño, y el dueño es Dios. Así que cualquiera de nosotros podemos analizar nuestras vidas atrás y darnos cuenta que Dios ha estado con nosotros. ¿Cuándo? A través de nuestra conversión, cuando fuimos convertidos, ahí hace 12 años atrás, hace 20 años atrás, ahí es cuando Dios estuvo con nosotros. ¿Acaso no nos dice que estuvo con nosotros desde el vientre de nuestras madres? Pero ha habido etapas en nuestras vidas en las cuales hemos sido duros. Ha habido etapas de nuestras vidas en las cuales no era conveniente para nosotros dar nuestro corazón al Señor. Ha habido etapas de nuestras vidas en las cuales hemos sucumbido a las presiones económicas, a las presiones de estatus, a las presiones de... Ha habido etapas en nuestras vidas en las que hemos hecho todas esas cosas. Y en todas esas etapas el Señor ha estado poniendo semilla, 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 semilla. ¿Por qué? Porque el campo es suyo, porque tú eres de él. Como toda parábola, hay muchísimas más cosas, pero aquí lo vamos a dejar. Espero que hayamos podido presentar algo diferente a añadir para que podamos contemplarlo en esta parábola. Ahora os voy a dejar a vosotros un tiempito para preguntas y comentarios que podáis tener. Así que abrir los micrófonos, al levantar la mano, abrir los micrófonos y algún comentario de esta parábola, algo que os haya venido a la mente a la hora de escucharla y que queráis compartir. ¿Quién quiere ser el primero? Tenemos ahí a Lilibeth. Lilibeth, tienes que abrir la...